Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Me presento, mi nombre es Ricardo y por este medio les estaré compartiendo un poco mi experiencia. Ya habrán leído en el título y yo les adelanto un poco como spoiler. Yo tuve, o más bien tengo, un tumor en la médula espinal desde L12 hasta T2, es decir, la zona torácica, también llegando a la zona lumbar. Un tumor que era intradular, extramedular, es decir, en la zona de la médula espinal, pero rodeándola, no dentro. También les cuento, yo fui intervenido quirúrgicamente hace relativamente poco tiempo, serán unos 5 meses, así que por aquí les estaré contando los síntomas que tuve, cómo pude identificar lo que tenía, todo lo que viví, dentro del hospital, fuera del hospital, el proceso de recuperación, cómo fue la cirugía, qué debemos esperar, las cosas que a mí me ayudaron para poder llegar bien a ese momento. Y bueno, también les adelanto, la cirugía fue exitosa, sin embargo, no se removió el tumor de manera completa, sino fue de manera parcial. Serán aproximadamente en porcentaje un 60%. Así que todavía queda un 40% el cual se va a tratar por radioterapias, las cuales van a empezar de hecho en unos días, así que quien esté viendo este video, quien pueda estar siguiendo esta serie de videos que voy a realizar, va a poder ver casi de manera simultánea mi experiencia, lo que puedo llegar a rescatar, el cómo me estoy sintiendo, los efectos que pueda estar teniendo. Todo esto lo vamos a vivir pues juntos. También si hay alguien ahí que vaya a empezar un proceso parecido, no duden en poder consultarme, exponerme su caso, ya que yo voy a estar yendo de manera diaria con los doctores. Cualquier duda que tengamos, ya no se las voy a resolver yo, a lo mejor desde una ignorancia, que bueno, sé algunas cosas por mi propia situación, experiencia personal. Sin embargo, si alguno tiene alguna duda, yo voy, se la pregunta al doctor, la platicamos por aquí y bueno, preparé por ahora unas preguntas que voy a responder que considero importantes para poder empezar a explayarme dentro de esta serie de videos. Y bueno, espero que pueda ayudarlos a algunos, que esa experiencia, eh, ya si no es igual a lo que ustedes están viviendo, si esta situación no es igual, pero sí parecida, pueda servirles, puedan encontrar también en mí a alguien a quien poder contarle su caso y yo los estaré apoyando en todo. Así que empecemos y bienvenidos. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron los síntomas que yo tuve? ¿Cuáles fueron los síntomas que yo reconocí en mi cuerpo? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cómo se fueron intensificando? Todo esto. Y bueno, miren, la verdad es que yo siempre digo que empezaron hace 3 años, pero lo digo desde hace 2 años. Entonces ya deben de ser 5. 5 años en donde yo estaba empezando a estudiar la universidad. Acababa de irme a vivir solo, por lo cual empezaba a tener ciertas posiciones muy prolongadas. Ustedes saben que cuando uno está estudiando normalmente está sentado de una manera incorrecta aparte, está mucho tiempo frente a la computadora, frente a un pizarrón, frente a tu libreta, escribiendo, tomando nota. Y bueno, yo creo que empecé a tener estas posiciones que no había tenido antes porque la preparatoria no era tan exigente en ese sentido y eran bastante prolongadas, por lo cual empezaba yo a sentir un cansancio bastante grande en mi espalda. No aguantaba estar en la misma posición, más bien tenía que estirarme, tenía que pararme. Normalmente yo era de esos que se paraban 10 veces al baño durante el día. Normalmente al final de cada clase yo siempre iba y me paraba al baño, aunque no fuera, me iba a ver al espejo, iba a ir a comprarme un agua, lo que sea. Realmente yo lo que necesitaba era pararme y cambiar de posición, porque no la aguantaba. Yo no podía de hecho estar recto más de, ¿qué será? 10, 15 minutos. Entonces la mayoría del tiempo mi posición, aparte de ser cansada, era incorrecta. Esto lo estuve viviendo durante los primeros años de la universidad. Eran posiciones incómodas y era, pues ciertamente, no era doloroso, sino era eso, era incómodo, pero no era incapacitante. Eso fue lo
primero que yo empecé a reconocer en mi cuerpo. Llegué a ir con un fisioterapeuta, el cual me dijo que era normal al empezar a tener ciertos cambios de rutina, a lo mejor al ser un poco más sedentario, también ciertos cambios de alimentación que yo estaba teniendo por empezar a vivir solo. Si les soy un poco honesto, no sé cocinar tanto, entonces me hacía de comer en la noche y en la comida comía en la escuela y a veces desayunaba. Bueno, me decía que todos estos cambios eran normal y se reflejaban en el cuerpo, que si yo llegaba a tener algo, seguramente era una hernia discal. Una hernia discal que no valía la pena ir, sacar estudios y todo eso, porque las hernias discales, cuando no son incapacitantes, normalmente no se operan, porque una cirugía de columna pues lleva ciertos riesgos que a veces no valen la pena si realmente no te están dejando casi sin caminar. Entonces me decía, si la tienes o no la tienes, tú tienes que hacer estos ejercicios, te van a ayudar. Eran ejercicios de estiramiento en su mayoría, ejercicios de posición, el cómo dormir, de si ponerte una almohada, no ponerte una almohada, en dónde, cómo sentarte, cómo caminar, cómo estirarte. Todo eso fue lo que a mí me habían recomendado de inicio. Posteriormente, yo creo ya a los 6 meses o casi un año de empezar a tener estos síntomas, eran los mismos, pero ya eran más incapacitantes, ya eran síntomas que yo no aguantaba. También se juntaban porque yo empecé a hacer ejercicio en la escuela, fui por varios periodos diferentes al gimnasio, hacía fútbol también, empezaba a jugar un poco de squash, que es un deporte con raqueta en donde uno tiene movilidad en la espalda. Y ahí los dolores, y ahora sí eran dolores, y ahora sí siento un pinchazo en la espalda baja, siento incomodidad, siento dolor, a veces hasta puedo llegar a sentir que se irradia un poquito en la pierna. Y comúnmente era cuando estos ejercicios involucraban agacharse a levantar algo, por ejemplo en el squash, agacharse a levantar la pelota, en el fútbol agarrar y agacharse también por el balón, en el gimnasio agacharse por las pesas y agacharse, pero pues no como sentadilla, sino agacharse encorvando la espalda. Cuando yo hacía estos movimientos repetidos, era un dolor bastante intenso el día siguiente. Yo no podía casi levantarme de la cama de los dolores, pero bueno, decía, es la hernia. Y durante 3 o 4 años yo estuve diciendo, tengo una hernia, tengo una hernia, tengo una hernia, que no se va a operar porque no es tan urgente o no es tan importante, entonces con que haga los ejercicios. Y yo se los prometo, me la pasaba haciendo esos ejercicios un poco de estiramiento y no ayudaban. De hecho, yo sentía que a veces me sentía un poco peor. También en el gimnasio yo hacía bastantes abdominales, los cuales no me molestaban en su momento, pero el día siguiente también lo mismo. Me incapacitaban totalmente. eh, Se me hacía muy complicado poder ir a la escuela. Había días en donde si yo sabía que no había un examen o algo importante, simplemente no iba, me quedaba en casa porque los dolores eran bastante fuertes. De ahí, bueno, se vino la pandemia y esta situación mejoró un poco. ¿Por qué? Porque mejoró más o menos, porque seguía sentado frente a la computadora. Sin embargo, muchas veces uno podía apagar la cámara, entonces tomaba las clases en ciertas posiciones que yo sabía que no me molestaban. Y así empecé a sobrellevar la situación un poco. Cuando yo tenía dolores intensos iba con un fisioterapeuta, me daba ciertos masajes que involucraban como corrientes eléctricas, relajaba bastante, la verdad, pero servían 3 o 4 días y de ahí los dolores volvían. Fue ya después de que pasó un poco el periodo fuerte de la pandemia, en donde empecé a hacer ejercicio de nuevo, empecé a salir más, empecé a otra vez a estar en ciertas posiciones de trabajo que eran incómodas y, y volvieron los síntomas fuertes, los síntomas de no poder caminar bien, de sentir pinchazos, de tronarse todo el día la espalda, de tronarse todo el día el cuello. Yo de hecho sin poder tronarme no podía estar a gusto, no podía dormir. Era cada 15 minutos, yo creo.
el tronarme el cuello, la espalda baja, la espalda media, la espalda alta. Luego le decía a algún amigo, hey, ven y truéname porque ya no aguanto. Y, y estos dolores se fueron intensificando cada vez más y yo seguía yendo con fisioterapeutas. Llegó un momento en donde ya fui con un neurocirujano y él me mandó a hacer ciertos rayos X y también exámenes no recuerdo ahorita bien el nombre, pero para medir las piernas. Salió que tenía una un poco más larga que la otra y que tenía la espalda desviada, tipo como si hiciera una curva. Me dijo, seguramente la tienes así porque una pierna es más larga que la otra. Eso ha hecho que tu espalda, a manera de equilibrar un poco el peso, pues se desvíe y eso es lo que te está generando todos estos síntomas. Eso fue hace aproximadamente año y medio, yo creo. Me mandaron a hacer una talonera, que es como una plantilla, más o menos de 1 centímetro para equilibrar, y me ayudó bastante poco. Sí me sentía mejor al estar parado porque estaba más recto, antes estaba así y ahora estaba así, pero los síntomas seguían siendo los mismos. Me seguía doliendo bastante. Yo cuando, por ejemplo, estaba manejando y volteaba, cuando hay un punto ciego y no puedes ver en el retrovisor, volteaba y sentía un pinchazo en la espalda bastante fuerte que yo creo que era hasta peligroso porque en cualquier momento me distraía y dejaba de manejar o lo que sea. El caso es que ya eran síntomas que estaban afectando a mi vida cotidiana y pues todo el mundo me preguntaba y yo les decía lo mismo, es una hernia, es una hernia, es una hernia, pero no importa, con ejercicios, con fisioterapia, con eso se cura. Y ya ahora ya tenía esta otra, pues no excusa, sino esta otra explicación de, bueno, tengo una pierna más larga que la otra. El neurocirujano dejé de frecuentarlo porque me había dado antidepresivos y me dijo, esto para el dolor es lo que te va a ayudar. Y personas cercanas me dijeron, no, porque, bueno, te haces un poco dependiente a ellos. Los antidepresivos no eran para la depresión, eran porque relajan el sistema nervioso. Y como eran los nervios los que estaban generando estos síntomas, la explicación que le da el doctor en ese momento es, tienes la espalda desviada, los nervios tienen que tomar un camino diferente al que tomarían. Seguramente por ahí hay alguna vértebra presionándote un nervio, el cual es el que te genera todo este dolor. Entonces, lo dejé de frecuentar por esto, porque no quería tomar los antidepresivos. Fui sobrellevando de nuevo la situación, como 6 meses con la talonera, hasta que hubo un día en donde tuve una gripa prolongada, duró unos 3 días. Era estornudar todo el día, toda la noche. Para esto yo cuando ya estornudaba, me dolía bastante la espalda, mucho, 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 más de lo normal. Pero aún así no me dejaba sin poder hacer más cosas. Entonces fueron 2 o 3 días en donde estuve estornudando mucho, era muy constante, eran estornudos fuertes. Y al siguiente día yo ya no podía caminar, yo no me podía parar de mi cama tampoco, pero tampoco podía estar acostado. Me dolía mucho estar acostado, me dolía mucho estar sentado. El pararme no era opción tampoco, el empezar a caminar no podía ponerme erguido, estaba así totalmente, no había forma de que yo me pudiera parar. Cuando intentaba estirarme un poco, no podía, no había forma. Pero les digo, tampoco podía estar acostado, entonces no podía ni dormir ni hacer más cosas. Era totalmente inútil en esos días. Y fue el momento en donde fuimos a ver un traumatólogo que nos recomendaron unas personas que han sido bastante importantes, de hecho, en este proceso. El traumatólogo me mandó a hacer una resonancia magnética para descartar cualquier cosa y bueno, ahí en la resonancia magnética, cuando vi, se veía un tumor de este tamaño, bastante grueso, a la mitad de la columna. Yo en ese momento no sabía lo que era, pero era obvio que había algo ahí que no era normal en mi espalda. Yo le comenté a mi familia, seguramente es esto, antes de ir a ver de nuevo al doctor, sino simplemente teniendo los resultados de la resonancia, tranquilos ante cualquier situación que nos pueda decir. Vamos con el doctor y me dice, bueno, aquí hay un tumor,
aquí hay un tumor y se debe tratar porque está presionando la zona de la médula espinal, la zona torácica, y bueno, si no te lo tratas, vas a empezar a tener síntomas de cola de caballo. ¿Cuáles son estos síntomas? Que de la cintura para abajo te sientes totalmente anestesiado para ir al baño, para poder caminar, para poder tener una vida sexual. Todo esto te va a empezar a afectar. Y yo ciertamente ya empezaba a tener estos síntomas. Justo en ese momento empezaba a tener síntomas de yo tener ganas de ir al baño y no poder. Sí, así al final, pero después como de 15 minutos. Esos eran síntomas que empezaban y me decía, esto ya es prueba de que si no te lo tratas ahora, perdón por los gritos de acá afuera, si no te lo tratas ahora, en 1, 2, 3 meses, porque no sabemos a qué velocidad crece el tumor, vas a estar así y vas a estar en silla de ruedas. Entonces tienes totalmente que encontrar una solución ya. Y bueno, esa es la respuesta a la pregunta de cuáles eran los síntomas. Fueron fuertes, no tan fuertes como para tratarlo en el momento, sino ya hasta el final. Por lo cual yo les recomendaría ahorita, si tienen síntomas parecidos, si tienen síntomas que puedan parecer leves, pero no les dan una explicación, sino les dan suposiciones, vayan y háganse el estudio, por más que sean costosos, por más que a lo mejor no es eso, por más que a lo mejor no sea algo grave, se tienen que hacer porque si yo hubiera tratado el tumor que tengo hace 3 o 4 años, hubiera sido muy diferente y ahorita mismo estaría viviendo procesos mucho más tranquilos. Si ustedes tienen una situación parecida, empiezan a tener síntomas de dolor de espalda, de dolor en las piernas, de dolor lumbar, de cansancio muscular, no duden en hacerse estudios, una resonancia magnética, si no es que antes rayos X, todo puede servir para poder identificar algo que puede llegar a ser muy grave. Ojalá que no, pero se tiene que saber identificar. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue mi experiencia en la cirugía? Y bueno, aquí hay muchos matices porque hubo momentos buenos, hubo momentos malos, de miedo, de incertidumbre, de desesperación, de tranquilidad también. Y bueno, fue todo un caos en su momento. Y ahorita lo puedo contar con mucho más tranquilidad y hasta riéndome un poco de las situaciones. Pero es que miren, yo les contaba en la última pregunta que el traumatólogo me había dicho, es un tumor, es algo fuerte, te lo tienes que tratar y ya. ¿Por qué? Porque te va a dejar en silla de ruedas si no te lo tratas en un par de meses. Ya estos síntomas los estás viviendo, los síntomas de no poder caminar, de no poder moverte, de tener dificultad para ir al baño, se vienen síntomas aún más fuertes que pueden ser irreversibles. Te tienes que tratar, pero bueno, traumatólogos no tratamos esto y neurocirujanos sí, pero algunos, porque al estar en una zona pues bastante profunda dentro de la columna, no cualquiera lo hace. Y me decía, bueno, aquí en la ciudad, yo vivo en una ciudad pues no pequeña, pero no hay tantos hospitales, no hay tanta experiencia, sí hay muy buenos doctores, pero a lo mejor no tienen este tipo de caso todos los días. Entonces me decía, vas a tener que ir a otro lugar a intentar buscar soluciones. Y lo tienes que hacer muy rápido, tienes que tener contactos porque pues también esto no es de la noche a la mañana, de ven y ya te vamos a operar. Tienes que entrar en un centro de cancerología seguramente, en donde puedas encontrar el apoyo que necesitas, pero para esto necesitas contactos. Y bueno, empezamos a movernos en esta parte. Había doctores que me decían, ven, yo te opero, te cobro tanto para el siguiente mes, lo hacemos, no para el siguiente mes, para dentro de 3 días lo hacemos y listo, se hace. De ahí empezaba a consultar con amistades, con familiares que conocían a estos doctores también y me decían, pues sí son buenos, pero cuidado porque no operan nada de eso. Entonces serán muy buenos a lo mejor en operaciones del cerebro, en tumores en el cerebro, en la columna, pero no en la médula espinal. Entonces empecé a andar con un poco de cuidado porque me dieron medicamento, el cual me ayudó bastante a poder
caminar de nuevo, a poder tener una vida que parecía normal, con síntomas muy fuertes, pero con el medicamento lo sobrellevaba. Entonces eso realmente me dio un tiempo para poder buscar la solución correcta. Les cuento, yo tenía seguro social, entonces empecé también a ver todo este proceso que se venía por parte del seguro social, porque la cirugía es muy costosa, alrededor a lo mejor de 400, 500 mil pesos, es decir, $25,000, y no lo podíamos costear tampoco. Y si lo costeábamos, sabíamos que todavía venían gastos posteriores. Nos explicaban que el tumor normalmente no se quita al 100%, entonces todos estos gastos, pues si ya empiezas de manera privada, necesitas seguirlos de manera privada. Lo empezamos a ver por el Seguro Social, gracias a Dios llegamos con el jefe de neurocirugía de un centro médico bastante importante. Él fue el que tomó la decisión de operarme ya, fue bastante rápido este proceso, digo, tomando en cuenta los tiempos del Seguro Social, que a veces tardas meses, años incluso. Aquí fue cuestión de mes y medio, de que empecé a ir con el médico general para seguir el proceso, que me mandara con traumatólogo, con neurocirujano y que me mandara al centro médico en donde estaba este jefe de neurocirugía con bastante experiencia. Fue mes y medio para ya tener la cita para mi operación. Pasa esto y el neurocirujano me comenta, qué bueno que no te operaste de manera privada. ¿Por qué? Porque aquí usamos un equipo que se llama equipo de neuromonitoreo. Te conectamos como chupones a la cabeza, a los brazos, a las piernas e identificamos tus nervios. En el momento en donde nosotros estamos operando, pues como todo ahí adentro se parece y el tumor está rodeando los nervios que pasan por la médula espinal, estamos un poco a ciegas. Entonces este equipo de neuromonitoreo lo que hace es que cuando nosotros estamos cerca de un nervio empieza a sonar pip, 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 no pases por ahí. Hasta rimón. Este equipo de neuromonitoreo no lo usan esos hospitales a los que estabas yendo para una posible operación. Son equipos muy caros que de hecho no se utilizan solos. Necesitamos también un equipo de neurofisiólogos, que son los que ocupan estos equipos y los saben usar. Y bueno, esto aquí en el seguro lo tenemos, allá no, pero es sumamente importante porque si no es operar totalmente a ciegas. Entonces lo platicamos, dijimos qué bueno que me va a operar él. Y a la semana ya estábamos ahí en el hospital, ya estaba internado, ya estaba conectado con el suero, ya en piso, en cama, listo para la operación. Yo me interné un día viernes, habrá sido, y la operación era el día lunes. Entonces, yo ya estaba bastante listo para la cirugía, pero llega el fin de semana y llega un cardiólogo. ¿Por qué? Les comento súper rápido para no extenderme en esa parte. Yo a los 13 años tuve una cirugía del corazón, no a corazón abierto, sino por cateterismo. Te meten un par de catéteres, eliminan una cosita que está por ahí de más en el corazón y listo, es como si no hubiera pasado nada, por así decirlo. Pero se hizo. Y bueno, esta cirugía que tuve a los 13 años era importante mencionarla ahorita, obviamente. Así que se le mencionó al cardiólogo y me dijo, bueno, ¿qué seguimiento has tenido a partir de esa cirugía? Y le dije, bueno, pues ninguna, porque me comentaron que una vez después de que te hacen la operación, que de hecho el proceso de recuperación es rapidísimo, no hay proceso de recuperación, de hecho simplemente es que te cierren los hoyitos en donde te metieron los catéteres y ya. Hay muchos deportistas a los que se lo hacen y todo, pero me dijo, no te podemos operar porque no tenemos un seguimiento de cómo fue tu proceso de cardíaco después de esto. O sea, no sabemos si estás bien o no. Tú dices que sí, los doctores dijeron que sí, pero no hay ningún documento que avale que estás bien del corazón. Te puedes quedar en la anestesia, te puedes quedar ahí, nosotros no podemos tomar ese riesgo, así que no te operas. Y bueno, fue un no te operas que al principio fue fuerte escucharlo porque decíamos,
Vamos a tener que esperar, no sabemos cuánto tiempo para que esta cirugía se pueda llevar a cabo. Y después nos dimos cuenta ya ahorita que fue una bendición ese cardiólogo que no me dejó operarme en ese momento. ¿Por qué? Porque ese mismo fin de semana nos comenta un neurocirujano, parte del equipo que me iba a operar. ¿Se acuerdan de este equipo de neuromonitoreo que les había comentado que era sumamente importante para la operación? Y el doctor dijo, qué bueno que no te operaste en un hospital privado porque no tienen esto. Pues este equipo yo no lo iba a tener en mi cirugía, el equipo que era el más importante, el equipo que era lo que hacía que los doctores no operaran a ciegas, no lo iba a tener porque había llegado una niña que necesitaba ser operada de manera urgente porque venía con algo en el cerebro y se iba a usar este equipo con ella. Este equipo se debe de rentar con semanas de anticipación, entonces era elegir entre ella o yo. Obviamente se elegía a ella y estoy de acuerdo también porque era una niña, porque era del cerebro, porque seguramente era aún más complicado que lo mío. El caso es que yo no lo iba a tener. Llega ese cardiólogo y me dice, no te vas a operar. Y al final no me operé. De hecho, ese día lunes, como era fin de semana, se traspapeló, no mandaron la orden de que ya no me iba a operar. Llega el neurocirujano y dice, no, pues sí se opera. De hecho, yo no había ayunado ni nada. Ya me habían desconectado el suero. Él dice, sí se opera porque, bueno, pues aquí en el Seguro Social tenemos todo muy eh, ya programado, no podemos hacer esos cambios de la nada. Sí te operas. Me conectan el suero y todo, pues mi mamá preocupada también porque no había ayunado nada, porque no iba a haber este equipo. Me bajan a quirófano y yo ya estando en quirófano, el anestesiólogo lee lo que puso el cardiólogo y dice, no, pues no te podemos operar. No te podemos operar hasta que te hagan estudios cardíacos. ¿Por qué? Porque si te mueres aquí en la anestesia o te pasa algo, te quedas en coma, que de hecho había varios en mi piso que lamentablemente estaban en esa situación, que por la anestesia habían salido mal y estaban en coma o estaban en una situación bastante riesgosa. Me decía, nosotros no podemos tomar este riesgo. Entonces, no es el neurocirujano el que decide si te vas a operar, sino somos nosotros y nosotros no te dejamos. Me regresaron a piso, el neurocirujano estaba enojadísimo, decía, ¿cómo es posible que ahora a las personas jóvenes, yo tengo 23 años, a los chicos de 23 años los quieran tratar como si fueran viejitos que necesitan estudios cardíacos para una cirugía? Estaba enojadísimo, pero no me operó, no pudo porque los anestesiólogos dijeron que no. También gracias a Dios en ese momento, digo, mi familia estaba muy preocupada, la familia de mi novia estaba muy preocupada, estuvieron orando mucho por mí, por esta situación y se fue resolviendo poco a poco. Estos estudios cardíacos que me iban a hacer involucraban un Holter, que es como un electrocardiograma, te rastrea todos los movimientos del corazón, cualquier problema que puedas tener se nota ahí, pero dura un día, entonces ustedes sabrán que el Seguro Social está saturadísimo y si este equipo, que solo había uno en el hospital, dura un día, pues las personas que lo tienen lo devuelven al día siguiente, entonces si lo necesitan 50 personas, va a estar desocupado hasta dentro de 50 días. Estábamos muy preocupados porque la cirugía era urgente, qué bueno que no fue sin este equipo de neuromonitoreo que no iba a estar, pero aún así era muy urgente y no sé cómo se movió todo para que este holter que yo necesitaba para ver que mi corazón estaba bien, lo tenía en ese mismo día, o sea, yo ya me iba a ir del hospital en cero, sin nada, a empezar de nuevo el proceso, iban a ser meses de espera y, y bueno, milagrosamente fue que el holter estaba para mí ahí, estaba desocupado, a mí los doctores me decían va a estar, pero pues dentro de meses. Me hicieron el holter, o bueno, me lo pusieron, no sé cómo se diga, salió que estaba todo bien del corazón, también gracias a Dios, y me pospusieron la cirugía para dentro de 2 semanas, es decir, bastante rápido. Y ahora sí, dentro de 2 semanas de nuevo me interné, de nuevo me fue a visitar el cardiólogo, de nuevo me conectaron todo y ahora sí bajé a cirugía. La cirugía duró aproximadamente, bueno, yo entré a quirófano a las 7 de la mañana más o menos, empezó a las 8 y yo salí como a las 4 o 5 de la tarde. La cirugía
pues duró, sí se ocupó este equipo de neuromonitoreo, de hecho, y el neurocirujano salió diciéndole a mi familia, qué bueno que lo ocupamos porque estuvo sonando a cada rato. Por cualquier parte a donde íbamos sonaba pip, 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 pip. Entonces, si no lo operábamos, ¿qué iba a pasar? O se iba a quedar paralítico porque le íbamos a lastimar los nervios, o solo íbamos y le íbamos a quitar bien poquito del tumor para no lastimarlo. Entonces, pues mi familia también un poco molesta porque él era el que me iba a operar antes sin ese equipo y era el que había dicho que era necesario. Al final se ocupó y estamos contentos con eso, pero sí dijo, fue sumamente necesario, fue sumamente importante. De hecho, cuando no se iba a usar, me hicieron firmar una carta de responsabilidad. Las cartas que siempre firma uno antes de una cirugía, en donde asumes los riesgos. Yo ya había firmado una, pero me trajeron otra con muchos más riesgos, ya que no iba a haber este equipo. Y me hablaban con posibilidades. Me decían, mira, hay un 30-40% de posibilidades que te quedes paralítico y un 10% de posibilidades de que te mueras. Y escuchar eso cuando al principio no había tantas consecuencias, pues era fuerte. Se ocupó este equipo, todo salió bien, pero yo salí de la cirugía sin sentir mi pierna derecha, sin sentirla me refiero a nada, no tenía nada de sensibilidad, me tocaban, me pinchaban, me golpeaban, lo que sea, yo no sentía nada, obviamente tampoco la podía mover. Y bueno, esta fue mi experiencia antes de la cirugía y en la cirugía. Vamos a el siguiente punto. Bueno, ¿cómo fue la postoperación? Les contaba un poquito hace rato que salí después de la cirugía sin sentir nada de la pierna derecha, pero cero. Entonces, no tenía ni sensibilidad ni movimiento. Eso fue inmediatamente después de la cirugía. Yo recuerdo que me levanté con muy cansado. Había sido una operación larga y había estado anestesiado. Y me desperté también con mucho dolor en la zona testicular. ¿Por qué? Porque agarré una infección ahí. Yo creo, te ponen una sonda en el momento porque obviamente no te vas a poder parar, entonces haces tus necesidades por medio de una sonda y yo creo de ahí agarré una infección que me generaba un dolor muy feo, un dolor que hacía que tuviera como contracciones musculares, las cuales se sentían muy fuertes porque me acababan de operar de la columna. Esta infección duró 2 o 3 días y era lo que más me molestaba en ese momento. Les decía, yo salí sin sentir también la pierna, sin tener movilidad, pero ni siquiera eso me importaba el dolor tan fuerte que estaba viviendo en ese momento. Aún así, cuando yo asimilé que no podía mover ni sentir la pierna, fue algo duro para mí porque empecé a imaginarme que el proceso de recuperación iba a ser muy largo, que a lo mejor nunca iba a poder caminar, que a lo mejor sí, ya no tenía el tumor, o ni siquiera sabía si habían quitado bien todo el tumor o no, pero que no iba a poder caminar e imaginarse eso es fuerte. Yo les recomiendo que mientras no tengan una seguridad de que algo ya está pasando, no se imaginen cosas, porque se hacen mal a sí mismos, nos hacemos mal a nosotros mismos, nos hacemos ideas de cosas que a lo mejor no van a suceder como nosotros pensamos y son mejores, que a veces nos imaginamos las peores situaciones y las más caóticas. Hay que ser ecuánimes, hay que pensar con tranquilidad, hay que escuchar la opinión de los doctores, hay que escuchar la opinión de los demás. Pero bueno, yo en ese momento sin sentir nada ya me imaginaba lo peor. Recuerdo que lloré bastante después de salir de la cirugía. Estuve orando a Dios que por favor no me dejara paralítico, que pudiera volver a sentir, que no me imaginaba mi vida así, que no quería una vida así, de hecho. Y bueno, después de eso empecé a asimilar un poco y dije, a pesar de que yo me quedaba paralítico o no sin una pierna, pero sin la movilidad de una pierna, creo que puedo tener una vida bien. Asimilar eso me dio tranquilidad. Llegó una eh, neurorehabilitadora. Me dijo, sí vas a poder caminar, yo creo que sí vas a poder caminar, pero dentro de año y medio. En un periodo de 8 meses a un año y medio, en donde los primeros meses vas a tener que acomodar tu casa para poder tener como barandales, para poder mínimo pararte un poquito
o hacer ciertas cosas que a lo mejor para ti ahorita son normales, esto no lo vas a poder hacer dentro de año y medio. No hay forma de que tú puedas caminar en el periodo corto, pero sí en el periodo pues mediano, largo. Me dijo de 8 meses a un año y medio tienes que asimilar que así va a ser tu vida, tienes que empezar a hacer estos ejercicios para tener un poco más de movimiento, tienes que tener terapias de semillas y de calor y frío para empezar a tener un poco más de sensibilidad. No un poco más, sino empezar a tener sensibilidad en la pierna. Y esa va a ser la forma en la que vas a ir avanzando. Eso fue lo que me comentó. Pasó lo de la infección, pasó esto. Yo fui al hospital que está en mi ciudad, me trasladaron, de ahí fue un rollo todavía porque no tenían cama, estuve como en el pasillo 2 o 3 días, un caos bastante grande, pero que no pasó a mayores, simplemente al final el neurocirujano me dio de alta, me llevaron en ambulancia a mi casa y bueno, en ese momento yo estuve aproximadamente un mes, yo creo, acostado totalmente recto, sin sentarme, sin hacer mayor esfuerzo, sin inclinarme ni siquiera un poco, y eso que tenía una cama como las de hospital, que eran eléctricas, te podía inclinar un poco, te hacía masaje, ciertas cosas que no la ocupaba. Y poco a poco empecé a sentir sensibilidad en mi pierna yo solo. Empecé a sentir como un cosquilleo, la sentía rara, me dolía cuando la tocaba, pero ya la sentía y de ahí empezaba a intentar moverla un poquito y empezaba a moverse. Entonces, eh, empecé a notar cambios bastante rápidos en mí. Yo lo atribuyo a que después de la anestesia, pues salí bastante tocado. Después de la cirugía, perdón, se manipularon nervios, quedaron debilitados, lo que hacía que yo no pudiera tener fuerza ni sensibilidad en la pierna, pero que poco a poco, cuando se fueron fortaleciendo más por el tiempo, volví a tener esta fuerza. También se lo atribuyo obviamente a todas las oraciones que tuve, que tuvo mi familia por mí, que tuvieron las personas que veían por mi salud, eh, personas muy cercanas, personas que no eran tan cercanas, pero que estaban ahí haciendo lo suyo. Les doy como consejo eso también, sean creyentes o no sean creyentes, el hecho de que tengan personas que se preocupen por ustedes, que les digan, voy a hacer una oración por ti, eh, voy a, voy a pedirle a quien creo yo que te va a ayudar, no lo dejen de lado. Yo sí soy creyente, pero si ustedes no lo son, aún así no dejen de lado esto. El hecho de que ellos puedan sentir también que te están ayudando, el hecho de que a pesar de que no creas, si existe algo más que te ayude, no lo rechaces, tú tómalo y, y solo puede pasar cosas buenas. Algo peor de lo que estás viviendo ya no va a pasar porque alguien quiera ayudarte de esta manera. Entonces, bueno, yo empecé a sentir mi pierna. Les cuento un pequeño secreto y es que yo estaba encerrado en mi cuarto y dije, no quiero esperar 8 meses para caminar. Así que agarré y me jalé un poquito un mueble que estaba cerca de mi cama y me paré. Me paré yo solo hasta me grabé. Sentía como la pierna me temblaba porque como que no aguantaba el peso de mi cuerpo en ese momento. Ya llevaba un mes y medio a lo mejor sin moverla tan siquiera como para ahorita pararme, pero supe que podía pararme y eso fue una... me llenó de energía totalmente para decir, ya, ok, ya me paré, fue responsable, lo que sea, pero ya me paré, sé que puedo, sé que no voy a estar un año y medio sin poder caminar, sé que no voy a estar un año y medio sin poder pararme, sé que puedo, entonces ya no voy a seguir arriesgándome a pararme sin supervisión, pero ya sé que puedo. Me recosté tranquilo, fui feliz a la primera terapia de rehabilitación que tuve. El doctor vio que tenía fuerza en las piernas, aún así me dijo, tienes que ir muy tranquilo porque no sabemos cómo vas a seguir reaccionando. Solo tuve 3 terapias de rehabilitación. Yo tenía derecho a 20 en el Seguro Social, pero bueno, es el Seguro Social y solo me dieron 3. Pero estas 3 fue un avance increíble. Pude caminar, pude pararme por mí mismo, pude sostenerme por mí mismo, hacía incluso sentadillas sosteniéndome en algo. Todo esto en 3 semanas yo ya estaba caminando. Yo ya estaba caminando y
Dentro de casa, yo usé un corset durante 3 meses, un corset que si tengo la oportunidad se los voy a mostrar. Lo que hacía era un corset metálico, lo que hacía era mantenerte recto totalmente, no había posibilidades de que te encorvaras usándolo. Y yo lo usaba al 100%, solo caminaba dentro de casa, solo me paraba dentro de casa. Una casa, de hecho, que era de un piso, era un departamento en primer piso, porque no podía subir escaleras. Y después de estas 3 terapias de rehabilitación, como les digo, empecé a caminar, empezó a mejorar todo, me empecé yo también a sentir bastante bien. La verdad es que era bastante... eh, estaba un poco acelerado por buscar que las cosas fueran bien, que se dieran como yo quisiera. También este consejo les doy: no estén acelerados, vivan los procesos que tengan que vivir. Las personas que los quieren los van a esperar. Las cuestiones de trabajo, las cuestiones educativas, todo eso también puede esperar. No hay nada más importante que estar bien, que la salud, que vivir los procesos que se tengan que vivir y hacerlos correctamente. Ahora, obviamente, si ustedes se sienten bien y sienten que pueden hacer mucho más, no les digo, no lo hagan, simplemente consúltenlo a su médico, consúltenlo con su familia, decirles, oigan, estaba pronosticado esto, este tiempo, pero yo me siento mucho mejor, siento que lo puedo hacer más rápido a lo mejor de lo normal. Coméntenlo y seguramente se van a ajustar. El doctor les va a decir, tú conoces más tu cuerpo que nadie, entonces vamos a acelerar un poco el proceso. También sean honestos con ustedes mismos si no quieren acelerar algo cuando realmente no hay argumentos para hacerlo. En mi caso sí lo sabía, yo me sentía bien, como les comento, aún así siento que estaba un poco acelerado, pero nunca me quité el corset dentro del tiempo que necesitaba tenerlo, nunca salí de mi casa cuando aún no podía. Posteriormente fui con mi cita con el neurocirujano y me dijo, si te sientes bien para caminar, camina. De hecho, está bien que camines como rehabilitación. Le preguntamos cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo puedo caminar, cuánta distancia. Me dijo lo que tú quieras, lo que tú consideres, como te sientas bien. Si te sientes mejor parado que sentado, camina. Si te sientes mejor sentado que parado, siéntate. Ya te puedes bañar solo. Porque también en este tiempo me estuvieron bañando dentro del hospital, obviamente también. Después de salir del hospital hubo un tiempo en el que yo no me podía mover, obviamente tampoco me bañaba, pero no me bañaba yo solo. Pero había personas que estaban ahí, que, que siempre me apoyaron. Estuvo mi mamá, estuvo también mi papá, mis abuelos que me dieron como asilo porque viví con ellos en lo que no podía subir a mi casa, que tiene escaleras para llegar a ella. Estuvo mi novia, la familia de mi novia, es una gran bendición. Estuvo una iglesia también apoyándome con oraciones. Todo esto fue lo más importante para mí, también sentir este apoyo de personas que te estiman. Y otra cosa que les puedo recomendar es no dejen de, no hagan que las personas que los quieran ayudar se distancien de ustedes, porque a veces nosotros somos egoístas en el sentido de no quiero causar molestias, no me ayudes, no quiero que me veas en esta situación vulnerable, no quiero ser un tema de conversación para los demás, no quiero que me vean de esta manera, que me vean a lo mejor sin caminar, que me vean un poco demacrado, que me vean desnudo cuando me tengo que bañar, que me tengan que ayudar cuando voy al baño, que también es otra cosa bastante, pues bastante vergonzosa a lo mejor, pero déjense ayudar. Esas personas que se ofrecen para hacerlos porque los aman, porque nos aman, y son personas que no les va a costar, ellos van a sentirse felices de ayudarlos, como cuando nosotros ofrecemos una moneda a alguien que sabemos que la necesita. Digo, es un ejemplo a lo mejor burdo, pero sabemos que la necesita y somos felices de darla y sabemos que le va a ayudar y no nos cuesta darla. Si es una moneda, un billete o es mucho dinero, lo hacemos de corazón. Que esa persona nos diga, no te lo acepto a pesar de que lo necesito para que tú no te sientas mal. Y tú dices, yo no me siento mal al darlo, yo me siento incluso bien al hacerlo. Entonces hay que dejar que las personas que nos quieran ayudar nos ayuden y eso es una gran bendición para todo el proceso que vamos a vivir, que estamos por vivir. Y bueno, es eso. Hoy dejaré una pregunta más por ahí para que ya termine el video. Última pregunta.
cómo es mi vida actual, cómo ha sido el proceso de recuperación después de la rehabilitación inmediata que ya les comenté. ¿Cómo ha sido? Pues hoy estoy contento de decirles que llevo una vida más normal, estoy trabajando, es un trabajo que no involucra una fuerza física ni esfuerzos físicos importantes, pero lo llevo, estoy haciendo ejercicio, estoy jugando squash, que es como tenis con una raqueta que involucra movimientos de espalda, me siento bien al hacerlo, estoy saliendo a correr, me voy a meter a natación, eh, incluso he portereado por ahí, portero de fútbol. No me aviento ni nada, no sé porterear realmente, pero como hobby y me siento a la perfección. Camino, corro, de hecho me siento mucho mejor que antes de la cirugía porque ya el tumor no está presionando esa zona. ¿Qué va a pasar ahora? Les comentaba al inicio del video, voy a necesitar radioterapias. Van a empezar en 7 días exactamente. No sé cómo sea, realmente les mentiría si yo les dijera los efectos que va a tener en mí son estos. No lo sé, se los voy a ir compartiendo en el momento. Les decía, cualquier duda que puedan tener, háganmela saber porque yo estaré yendo al hospital diario durante mes y medio, a lo mejor 2 meses, mes y medio. Y en estos días yo puedo preguntarle lo que sea al doctor. Entonces, igual si ustedes tienen alguna duda de mi situación es esta, necesito hacer esto, conviene, no conviene, con qué doctor debo de ir, eh, cualquier cosa, díganme, yo les responderé desde mi opinión, pero también desde la opinión de los doctores. Y si es un caso parecido al mío, si es un caso que no es parecido, no importa, al final de cuentas, todos estamos viendo por nuestra salud, que es lo más importante, todos estamos viviendo procesos, seguramente si estás viendo este video también es porque está pasando algo, apenas va a empezar a pasar un proceso de salud bastante importante. Yo lo que te digo es, ten tranquilidad, ten fe, ten paciencia. Normalmente, cuando uno deja todo en las manos de Dios y de los doctores, son, son situaciones que uno tiene que soltar. No te puedes quedar con lo voy a resolver yo porque ya no está en nosotros resolverlo. Es confiar totalmente en que si tiene que pasar algo bueno, va a pasar. No nos va a servir de nada que en este proceso de que va a pasar algo bueno para nosotros estemos estresándonos, estemos preocupados. Sí debemos estar ocupados, pero no preocupados. ¿Por qué? Porque también nosotros no nos hacemos bien. Todo este tipo de emociones acumuladas se refleja en nuestro cuerpo. Yo personalmente estuve muy estresado por esta situación y por una situación económica muy fuerte que estaba viviendo. Y yo creo que eso me hacía mal. Y yo creo que, no me lo dijeron los doctores, pero yo creo que esto hizo que el tumor creciera todavía más. Se me pasó decirles, también gracias a Dios el tumor es benigno. Es benigno, pero no tan benigno. Es decir, es benigno, pero aún así crece de manera incierta, entonces debe tratarse muy rápido. Em, pero debemos estar tranquilos. Yo, por lo mientras, estoy tranquilo. Les digo, no sé los efectos que vaya a tener la radioterapia. Por lo mientras, no me interesa saberlos en el sentido de que sí quiero saber si puedo trabajar, si puedo estudiar en ese tiempo, si debo de guardar reposo, si no de guardar. Pero efectos que, a ver, les voy a decir, que te da la radiación, probablemente te da cáncer, que te puede dejar muy debilitada esa zona, tanto que a lo mejor no te dejó sin caminar el tumor, pero sí te deja sin caminar la radiación. Son efectos que ahí están, pero no me estoy preocupando por ellos. ¿Por qué? Porque no están dependiendo de mí. Si yo pudiera hacer algo para hacer que esto no sucediera de esta manera, claro que estaría súper ocupado, preocupado, con mi mente activa para saber cómo solucionar eso, pero es que ya no depende de mí, depende totalmente de cómo se den las situaciones que no voy a llevar yo. Y eso es lo que les digo, si hay situaciones
que no dependen de ustedes, simplemente suelten el tema, relájense un poco, vivan lo que tengan que vivir en este periodo de espera, y eso va a ser lo mejor para su salud. Mientras también ustedes estén tranquilos, su cuerpo va a reaccionar bien a todos los procesos que dan de llevar, ya sea medicamento, ya sea cirugía, ya sea radioterapia, quimioterapia, lo que sea. Su cuerpo va a reaccionar de la mejor manera. Entonces, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Como les digo, mis radios se vienen en esta semana. Voy a seguir haciendo videos, ya sea si me ven o no me ves, no me está viendo nadie, a mí me va a servir también como un diario. Cualquier duda que puedan tener, no duden en decírmela. Y bueno, también hay muchas cosas que obviamente en un video de media hora, 40 minutos, no dan tiempo de explicar, de cómo he vivido, de cómo ha sido la rehabilitación, de cómo me he sentido emocionalmente. Muchas cosas que podemos ir platicando poco a poco. Entonces, espero les haya gustado. Les mando un abrazo a todos y no duden en comentarme sobre cualquier situación que estén viviendo. Soy todo oídos. Si les puedo dar un consejo de mi parte, se los daré. Si sé que no puedo dárselos yo, buscaremos la forma de encontrar a alguien que sí, que sea experto en el tema. Y nada, eso. Un abrazo y saludos.